Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Oh Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos por esta oportunidad que tú nos das de estar acá reunidos a través de este medio. Y ahora en este momento que nos aprestamos para escuchar tu palabra, te ruego que tú nos permitas concentrar. Padre, ponemos esta señal en tus manos, que muchos domingos nos echa la partida para atrás. Bendigo a los hermanos, Señor, por su perseverar allí, Señor, en querer lograr escuchar o escucharlo luego, pues, pero no dejar de escuchar la palabra que tú tienes, Señor. Que esa palabra no vuelva a ti vacía, que haga en nosotros en conformidad con el propósito que tú le envías, Señor. Te lo pedimos y te lo clamamos en el nombre santo de Jesús, Padre. Amén y amén. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo de Dios. En las últimas semanas ese ha sido nuestro tema. De hecho, esta sería la cuarta predicación que va en esta dirección. No voy a repetir lo que ya dije. Te señalo prácticamente todos los domingos. Las prédicas están en YouTube, las prédicas están en Facebook, las prédicas están en Instagram, las prédicas se están enviando por correo, están disponibles también vía WhatsApp si las quieres, las puedes pedir a la Secretaría de la Iglesia. Cualquiera de ellas está a tu disposición si quieres volver a escucharla, ¿no? Solamente quiero, obviamente, para engranar con lo que quiero decir el día de hoy, que hablamos a propósito de ciertas funciones que son propias del Espíritu Santo de Dios. Y hemos venido en las últimas dos prédicas hablando de esas funciones. Dije que eran 5 funciones al menos, en función de lo que haga la redundancia. Leemos en el discurso de Jesús a partir del capítulo 14 de Juan. Y el día de hoy, pues, hemos conversado en 2 prédicas acerca de 3 de ellas. Voy a conversar de uno más el día de hoy. Lo he titulado El Espíritu de Verdad. ¿Y por qué lo he titulado así? Vamos a Juan 16, versículos 13 y 14, donde dice el Evangelio de Juan: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto está ligado con otra parte del discurso, solo que lo dijo unos momentos antes, así que te pido que vayas a Juan 14, el versículo 26, cuando el Señor les dijo a sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa noche, probablemente la noche que Jesús más habló acerca del Espíritu Santo, y la razón de ser tan insistente a propósito del Espíritu Santo era porque Él se iba. Venía ya todo el proceso de cerrar su ministerio desde la perspectiva del plan que Dios tenía, lo cual ya sabemos, pues no incluía su arresto, su tortura, su juicio injusto, su crucifixión, pero también su resurrección, y con su resurrección el establecer una iglesia que asumiera funciones en el reino en cuanto a su expansión, pero no sola, sino de la mano del Espíritu Santo. Así que en este discurso el Señor va a hablar de cosas: soy la vid verdadera. En medio de este discurso también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Habló a propósito de que somos sus amigos y hacemos lo que Él nos manda. Pero en el marco de ese discurso conseguimos repetidas veces, desde el 13 hasta el 17, vamos a decir hasta el 16, porque el 17 es la oración del Señor,
el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, para infundirle ánimo a los discípulos, porque no era cualquier cosa que Jesús dijera, me voy y ya no me van a ver más. Creo que tenemos que hacer como un ejercicio, pedirle al Espíritu Santo que nos permita hacer un ejercicio de imaginación, de colocarnos allí esa noche y escuchar a quien hemos acompañado durante 3 años decirnos, me voy y ya no me van a ver más. Es como que, ¿what? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó aquí? Entonces, vamos a ponerlo en estos términos. Le estaba revelando, ¿no? Pero es como cuando usted le promete, no sé, algo a un niño, ¿no? A su hijo, a su hija, y el niño no está muy convencido y usted una y otra vez trata como que venderle la idea, mira, pero es que esto te conviene, escúchame, que yo quiero siempre lo mejor para ti. Dios, en la persona del Hijo, Jesús, les estaba diciendo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya para que la tercera persona de la Trinidad comience a actuar de una manera como ustedes jamás, nunca antes la han visto, y que es necesaria para que la iglesia pueda llevar a cabo su misión, su tarea, y hacer y cumplir con el propósito que tengo para ella sobre la faz de la tierra. Y dentro de las cosas que este maravilloso Consolador, Espíritu Santo, Espíritu de verdad va a hacer, y voy a tomar de 3 versículos que les he leído 4 cosas que quiero como que las discriminemos para verla con lupa, el que Él va a hacer. Voy a tomar como primera de ellas, se lo voy a decir ahorita las 4 y luego vamos a pasar a cada una de ellas por separado. Él les hará saber las cosas que habrán de venir. Número 1. Él me va a glorificar porque va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Él les va a enseñar todas las cosas. Y finalmente, dentro de esta parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo, es su tarea, lo que le ha sido asignado, vamos a decir ministerialmente, como parte de la forma en que Dios en su composición trina está haciendo a la humanidad o dando a la humanidad, nos va a recordar todas las cosas que Jesús ha dicho. ¿Qué tiene de importante, de significativo? Os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque vamos a decir que hay varias formas en que usted pudiera enfocar esto si se sale de la palabra, ¿no? Oye, wow, excelente, genial, ¿no? Porque, bueno, quizá pudiera pensarlo como para mis propósitos. Oye, si tú me vas a hacer saber las cosas que habrán de venir, ¿qué tal? Y si me dices cuál es el número de la lotería que sale mañana, ¿no? Y de repente podemos ser, yo te doy un buen diezmo y una buena ofrenda, qué sé yo, ¿no? Porque la mente del hombre tiende al mal y tiende hacia las cosas egoístas. Pero en realidad, cuando habla acerca de que nos va a hacer saber las cosas que habrán de venir, bien pueden ser cosas, vamos a decir, puntuales en la historia de determinado país, determinado pueblo, pero usualmente se está refiriendo al plan macro de Dios. Él nos va a hacer saber las cosas que van de venir y nos va a dar convicción con respecto a ella. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viviendo de la pandemia. Pues sí, naturalmente hay una alarma porque es una situación real y que ha afectado a muchas familias, cristianos inclusive, pastores se han ido con el Señor con esta enfermedad, pero casi que desde el mismo momento en que esto se inició, el corazón de la iglesia fue volcado hacia Mateo 24. En Mateo 24 el Señor nos aseguró desde hace más de 2000 años que en la medida que se acerca el tiempo de su venida, una de las señales que vamos a ver es precisamente de plagas.
Y por cierto, habla de que estas señales se van incrementando, porque plagas han habido siempre, en la medida que se acerca su venida. Porque es como que, o vamos a ponerlo como que no, vamos a ponerlo en palabras del Señor. Él lo dice: principio de dolores, usando la misma palabra que corresponde para el parto de una mujer, que en la medida que se acerca el alumbramiento, los dolores son más frecuentes y son mayores. Así que, aunque nos pusimos en guardia, vamos a decir así, de hecho estamos de alguna forma viviendo las consecuencias al no poder reunirnos en nuestros locales, al menos algunas iglesias como las nuestras, o como la nuestra, que tiene un local tan cerrado, al menos la sede de Altamira. Pero entendimos, ok, tenemos que atravesar este proceso. No podemos permitir, porque del objetivo del Señor al hablar de estas señales que habían de venir es: no debes permitir que tu amor se enfríe. No debes permitir que las circunstancias te agobien de una forma tal que te alejes de mí. Ahora, cuando vamos, porque digamos, coloqué esto como un ejemplo a propósito de hacerles saber las cosas que han de venir. Cuando nos salimos de esto puntual para tratar de verlo más a lo macro, más digamos a largo plazo, vamos a decir así, ¿qué importancia tiene esto de que Jesús recalcara: el Espíritu Santo les va a hacer saber las cosas que han de venir? Es necesario que vayamos al libro del profeta Isaías para que entendamos un poco la importancia de esta señal, o de esta función del Espíritu Santo. Isaías 41. Voy a leer los versículos 22 y 23. En esa parte del capítulo, la profecía de Isaías está orientada a propósito de hacer ver la futilidad de los ídolos que tenía la nación de Israel para ese entonces. Y la palabra de Dios dice así: traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. El Señor une o coloca uno al lado del otro como cualidad divina, no solamente saber lo que era desde el principio y darlo a conocer, sino también la postrimería y también darla a conocer. Y reta a estos ídolos y les dice a estos ídolos: dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Naturalmente es algo que no pueden hacer. ¿Saben? Podrán imitarlo hasta cierto punto, hasta cierto nivel, como sucedió con los magos de Egipto en los tiempos de Moisés, hasta un tercer nivel de lo que Moisés estaba haciendo. Ellos pudieron imitar, pero luego de cierto punto ellos mismos le dijeron a Faraón: ¿sabes qué? La mano de Dios está metida en esto, ten cuidado con lo que vas a hacer, porque ni siquiera nosotros podemos hacer eso que está haciendo Moisés. Reconociendo el genuino, real, verdadero y único poder que le corresponde al Altísimo. Así que el detalle, la precisión en cuanto a la postrimería de los eventos, dada, vamos a decir en términos generales, pudiera haber detalles que el Señor diera a conocer en alguna palabra profética, pero la generalidad de lo que Él quiere que nosotros sepamos ya está escrito en el libro de Apocalipsis, el último de los libros proféticos. Se cerró esa palabra y allí está detallado todo lo que necesitamos saber para reconocer que Él es Dios. Los eventos que están narrados en la Escritura van a demostrar y demuestran la condición divina
de nuestro Señor, del Altísimo, porque precisamente dio a conocer la postrimería de las cosas y de esta manera evidenció que Él es Dios, el único Dios. Así que el Espíritu Santo en este momento tiene esa tarea, tiene esa labor, que vamos a decir, estoy enfocándolo, vamos a decir desde la perspectiva general, pero tiene también una individualidad. Es decir, el Espíritu Santo nos guía en lo personal. Me haría falta quizás toda una prédica para hablar de las diversas formas en que el Espíritu Santo nos puede guiar y nos puede mostrar aquello que habrá de venir en lo tocante a nuestras vidas, pero quiero como que resumirlo y hacerles ver desde la perspectiva, vamos a decir, bíblica, de algunos ejemplos para que entendamos. A veces sucede porque yo le quiero preguntar algo y quiero saber algo. Pueden leer las historias de David, por ejemplo, ¿no? La manera de consultar a Dios en el Antiguo Testamento no es necesariamente la misma manera del Nuevo Testamento. Había elementos que manejaba el sacerdote entre el efod, entre el urim y el tumim y ciertas cosas que tenía en todo su protocolo eclesiástico, vamos a llamarlo así, que permitían consultar al Señor. Y conseguimos más de una vez a David consultando a propósito de: debo seguir a los filisteos y atacarlos, debo quedarme aquí, esta gente de este pueblo me va a entregar, no me va a entregar. Y en función de la palabra revelada de lo que habría de venir, no en una postrimería final de todas las cosas, sino de esa inmediatez en la vida de David, Dios le respondía y David sabía exactamente lo que tenía que hacer. Otro tanto sucede en el Nuevo Testamento, quizás no escrito con el detalle, por decir algo, de la historia de David, que lo puede conseguir en Samuel, por cierto. Si anda pensando ¿dónde leo la historia de David?, puede buscar los libros de Samuel para ver eso, ver esto que le estoy contando. En la vida del apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de Hechos, nosotros conseguimos que cuando un profeta del Nuevo Testamento, del Evangelio, Agabo, uno de esos que cuando profetizaba, no profetizaba como los profetas del Antiguo Testamento, que tienen como que una línea, vamos a decir, de acción: así dice el Señor, el Espíritu de Dios vino sobre mí, y que entonces comenzó a profetizar. Sino que en el caso de Agabo dice: así dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es aquel que está haciendo el papel de Cristo ahora en medio de la iglesia, y por lo tanto lleva la voz cantante. Cuando Agabo aparece en la vida de Pablo, se presenta en un grupo de hermanos, porque él va y toma un cinto sin saber a quién pertenecía, pero pues sabía que Pablo estaba allí, y se amarra con este cinto y dice: así dice el Espíritu Santo, el varón de quien este cinto es, esto así lo van a amarrar cuando llegue a Jerusalén para acá. Y cuando intentan convencer a Pablo, ¿no? Mira lo que está diciendo el Espíritu Santo de lo que te va a pasar en Jerusalén, cosa que no le había revelado a Pablo directamente. Pero Pablo le responde: ¿saben qué? Está bien, si eso es lo que me va a pasar, que me pase. Yo estoy dispuesto inclusive a dar mi vida por causa del Señor, pero no puedo dejar de ir a Jerusalén, porque el Espíritu es el que me ha dicho que tengo que ir a Jerusalén. Es decir, podemos ver en ese pasaje cómo en efecto las cosas que habrán de venir, el Espíritu las va anunciando en una forma global para todo, pero también en una forma individual. Y de allí hay que cultivar una relación con el Espíritu Santo de Dios. Resumido de alguna forma en la frase o en el versículo que está en Romanos capítulo 8, que dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muchas veces los jóvenes pierden la paciencia conmigo. Oh, pastor, conocí a fulano, conocí a fulana, y usted para acá. ¿Qué te dijo el Espíritu? Bueno, la verdad es que no le he preguntado al Espíritu, sino a mi corazón, y mi corazón palpita. Eso no es suficiente, porque no es el corazón el que te guía, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios conoce la postrimería de todas las cosas. ¿Sabes? El Espíritu Santo de Dios conoce lo que va a pasar aquí a 30 años.
Y las imperfecciones de ese hoy príncipe azul o princesa que estás viendo van a ser manifiestas de seguro en la medida que vamos o van iniciando una relación de cercanía y se van viendo las posturas, permítanme decirlo así. Y la única forma de saber, no importa, porque yo sé que voy a tener lo que se necesita para seguir amando a pesar de, es porque la guía del Espíritu Santo en todas las cosas, los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios, lo cual incluye todas las áreas, no solamente el corazón, sino también el bolsillo, por cierto. El Espíritu nos hace saber las cosas que han de venir y ahí manifiesta su condición de Dios. También dice Jesús: Él me va a glorificar porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es algo realmente impresionante, ¿no? Y voy a compartir, antes de decirte lo que quiero decirte con respecto a esto, un versículo que a lo mejor al leerlo de buenas a primeras dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando, no? 1 Pedro 1:2. Este es Pedro saludando a la iglesia. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Esto es uno de tantos pasajes donde se coloca en un único versículo el accionar de las tres personas de la Trinidad. Hablar de la Trinidad en sí mismo también es toda una prédica, todo un tema, ¿no? Es un tema de discusión, si se quiere, desde que la iglesia inicia, por no decir desde antes, porque definitivamente Dios es uno. No hay tres dioses, hay un solo Dios. Pero ese único Dios se manifiesta en tres personas. Y se manifiesta en tres personas de forma simultánea. Y ahí es donde la mente de nosotros hace cortocircuito, ¿no? Porque de alguna manera, viéndolo desde la perspectiva humana, esa simultaneidad es como difícil de entender, porque pareciera que como que son tres, pero no, es uno que se manifiesta en tres. Y aquí en este versículo, Pedro habla de la función de cada uno, o una de las funciones de cada uno. Elegidos según la presciencia, es decir, el conocimiento previo de Dios el Padre. Eso ya, mis amados hermanos, de nuevo tomaré una frase juvenil de como que volarles la cabeza, ¿no? Porque esto quiere decir que antes de que la creación fuera creación, ya el Padre les había elegido, nos había elegido a usted y a mí para ser lo que somos hoy como parte de su iglesia. Presciencia quiere decir un conocimiento previo antes de que las cosas ni siquiera sean. Dios ya nos había elegido. Y luego cuando habla del Espíritu dice en santificación del Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo no es quien nos elige. Eso lo hace Dios el Padre, aunque definitivamente si lo hace Dios el Padre y el Espíritu son uno, entonces el Espíritu también lo hizo, pero en la manifestación de Dios, como Dios el Padre hace la elección, y en la manifestación de Dios, como el Espíritu santifica. Santifica quiere decir nos aparta del pecado, porque definitivamente Dios sabía ya que íbamos a caer, y nos aparta para Dios. Esto lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hace de una manera, vamos a decir, silenciosa, callada. El Espíritu, de alguna manera, está sujeto, vamos a ponerlo en esos términos, al Hijo y al Padre. De hecho, en ese discurso usted va a ver
del 14 al 16, va a ver que muchas veces Jesús insiste que el Espíritu proviene del Padre y que Él lo envía. Por eso Jesús dice, va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Dicho de otra manera, ¿no? Y he dado como toda esta explicación para que puedan entender, porque definitivamente Dios tiene gloria y el Espíritu tiene gloria, pero el Espíritu no toma gloria para sí mismo. El Espíritu glorifica al Hijo. El accionar del Espíritu es indispensable, insustituible en medio de la iglesia. Él es el vicario de Cristo sobre la faz de la tierra, pero su humildad es tal que no toma gloria para sí, sino que toda la gloria se la da al Hijo. Y alguien puede decir, bueno, pero se la está dando él mismo porque él sigue siendo Dios. Y bueno, sí, de alguna manera tengo que decirte que sí, porque cuando Pablo razona, no desde la perspectiva de la gloria, sino desde la perspectiva del señorío, dice que el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero en esa separación bien definida, pero a la vez que se sobrepone de unos con otros en la Trinidad, cada quien en esa manifestación hace lo que le corresponde. Y es impresionante la humildad del Espíritu Santo. Es como que si el Espíritu Santo, permíteme usar otras palabras como un poco más humanas para entendernos, es una persona, no sé, así como tierna, como muy sencilla, como que muy sensible. De alguna manera el Hijo busca proteger, valga esa palabra, al Espíritu cuando nos dice a todos. En principio se lo dice ahí a los fariseos que estaban lanzando una bien dura sin saber lo que estaban diciendo, pero luego hace eso extensivo a todos. Cualquier palabra ofensiva o blasfema inclusive en contra del Padre y del Hijo, eso puede ser perdonado, pero en contra del Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni tampoco en el venidero. Wow, cuidado con el Espíritu Santo de Dios, porque definitivamente es la manifestación del poder de Dios a través de su Espíritu. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que la manifestación del poder de Dios por medio de su Espíritu, en el Salmo 130, si no estoy equivocado, cuando habla de la creación, 130, 104, ahorita no lo recuerdo, pero habla de la creación, dice a propósito de los animales: envía su espíritu, cobran vida; retira su espíritu, dejan de ser. Pero lo glorioso aquí es indicarnos la manera como el Espíritu Santo trabaja, y que es digno de imitar, ¿no? Nosotros somos tan diferentes. Déjeme traerlo a ejemplos humanos para entender un poco cómo funciona esto y cómo es el deber ser de lo que tenemos que aprender aquí a propósito de lo que el Espíritu Santo hace. Cada uno de nosotros tiene que saber reconocer la etapa de la vida en la que se encuentra y el lugar y la posición donde Dios le ha colocado. Durante 40 años Josué sirvió a Moisés fielmente. Cuando lo toma a su servicio, él es un hombre hecho y derecho de 40 años. 40 años después, y ya sacaron la cuenta, tiene 80. Y uno puede decir un viejito, pero en aquella época los viejitos de 80 parecían como de 20, todavía peleaban y peleaban sabroso. Eran guerreros, eran militares, llevaban adelante el ejército de Dios. Pero sí, ya definitivamente un hombre maduro seguía trabajando en esa misma humildad debajo de la sombra de Moisés.
Y ciertamente Moisés iba una generación más adelante, tenía 40 años más que él, era de 120 cuando le toca fallecer, y el otro de 80, y este seguía siendo, vamos a decir, su edecán, y trabajaba bajo la sombra de este otro, y eso no le restaba a quien él era, ni andaba buscando protagonismo propio. Otro tanto puede ver usted entre la relación de Elías y Eliseo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay tanta falta de eso en la iglesia hoy. Hay tantos jóvenes, vamos a decirlo, no porque sean veinteañeros o treintañeros, sino porque son más o de menor edad, vamos a decir así, que los ancianos y los líderes de la iglesia del momento, y no reconocen su lugar o su posición, no están dispuestos a trabajar bajo esa sombra, quieren brillar, vamos a decirlo así, con luz propia. Pastor no sabe lo que dice, no sabe lo que hace, yo hago tienda aparte, yo formo mi propia línea. Eso no es solamente de hoy, eso ha sido así siempre. Si usted se ha preguntado cómo es que nosotros los protestantes hemos llegado a tener tantas denominaciones, bueno, eso nace allí. En el momento que unos dijeron, yo no trabajo la luz de esto, yo tengo que tener mi propia luz, y yo no trabajo algo totalmente diferente a la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero que me entiendan lo que les voy a decir, y permítanme tomar palabras del Hijo para que me entiendan. Si el Hijo dice, y lo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no les enviaría el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo esté, yo estoy con ustedes, pero no puedo estar en ustedes. Pero cuando me vaya, enviaré el Espíritu Santo y estará con ustedes, pero también está en ustedes. Vamos a expresar eso de otro modo. Si Él está hablando de conveniencia, bueno, como que me va mejor con el Espíritu Santo que con el Hijo. Y estoy hablando solamente desde la perspectiva humana, porque es que tener el Espíritu Santo es lo mismo que tener el Hijo. Pero el Hijo, en la forma del Hijo, no tiene tantas habilidades, vamos a poner esas palabras así, como el Espíritu en la forma del Espíritu. Y entonces algunos pudieran pensar, bueno, vamos a ponerle un lado y vamos a quedarnos con el Espíritu porque nos conviene más, cosa que no se puede hacer. Estoy hablando como loco, permítanme un momento de locura, pero que lo quiero hacer entender es que si lo pongo de esa perspectiva, el Espíritu pudiera decir, no, hijo, vamos a hablar al contrario. Tú tomas y me das gloria a mí, porque definitivamente yo puedo hacer más cosas de las que puedes hacer tú. Pero usted no escucha eso del Espíritu. El Espíritu es humilde, es sencillo, es así como manso, como tierno, no va a tomar gloria para sí. Yo les he enseñado a ustedes, estoy hablando específicamente de la congregación de hoy con Cristo, que el Espíritu Santo es Dios y tiene todos los atributos de Dios. Por lo tanto, usted puede alabarle, adorarle, usted puede dirigirle oraciones. Pero si nosotros somos estrictos y nos apegamos estrictamente a lo que leo en la palabra, porque esto lo infiero y estoy en verdad, no es que estoy diciendo mentiras, sino que estoy en verdad de lo que infiero, y voy solamente a imitar lo que ellos hicieron, no consigues ninguno de los apóstoles orando a otra persona que no sea el Padre, en el nombre de Jesús. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tenemos que tener la humildad del Espíritu Santo. Oye, el Señor me puso bajo esos pastores, bajo esos ancianos, como que son un poco... Bueno, esos son los pastores y ancianos que tú necesitas en esta hora de tu vida para crecer y llegar tú también a ser pastor y anciano en el momento que te corresponda. Porque esa hora la hace también el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es digno de imitar en eso. El Espíritu Santo esperó el tiempo y el momento que le estaba indicado en medio de la cronología divina. Acá es que comienza tu tiempo, aunque quizás tu obra manifiesta sea mucho mayor que de los otros dos, las que hemos apartado, y estoy hablando como si hubieran tres, hay uno solo, ¿no? Y me perdonan el trabalengua, pero el punto es hacerles entender la humildad, o hacernos entender del Espíritu Santo tiene que ser imitada.
Y a veces el Señor nos coloca en los trabajos, por ponerlo en otro ejemplo, más humildes. Estando en el campamento, bueno, había que hacer los trabajos más humildes, ¿no? Y Dios trabaja con nuestro orgullo. Y había a veces tiempo que el campamento tuvo un auge, pues había hasta 100 personas viviendo en el campamento. A la hora de cocinar para 100 personas hay que darle la cara. Y esta hermanita allí con el Señor y Dios trabajando en su corazón, porque Dios trabaja en nuestro orgullo y lo golpea. Está bien, Señor, si lo único que sirvo es para pelar papas en el reino, bueno, pelaré papas toda mi vida para la gloria y honra tuya. Porque Dios tiene que demoler nuestro orgullo y tiene que colocar la humildad propia del Espíritu. Hay que trabajar en esa unidad que trabaja, y el Espíritu va a tomar lo que es de Jesús y lo va a traer a nosotros y va a glorificar el nombre de Jesús. El Espíritu nos va a enseñar todas las cosas. Esto me parece genial, ¿no? Voy a ligarlo con una porción que está en el capítulo 16. Dice, digamos, el versículo anterior al que leí al principio, el 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él nos va a enseñar todas las cosas. Había cosas que en ese momento no podía hablar o no debía hablar, no estábamos preparados para recibirlas, pero nos dijo: no te preocupes, porque viene el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad va a estar contigo y dentro de ti. El Espíritu de verdad te va a enseñar todas las cosas. El Espíritu de verdad te va a guiar a Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Te va a guiar a la verdad. Hoy en día, y aunque son cosas que quizás si usted hace una buena exégesis de la palabra, lo puede conseguir ahí en la palabra y entender que es así. Tenemos toda una diatriba y toda una polémica por un movimiento que viene con empuje y ascendente a propósito de la libertad sexual del hombre. Y un querer argumentar que como hombres, como humanidad, no sé si en proceso de evolución o de involución o de destrucción, tienen que comenzar a aceptar que las manifestaciones del amor son diversas y no necesariamente son clásicas. Porque hemos ido como que, de nuevo, evolucionando, voy a poner eso entre comillas, porque ya no es solamente lo clásico de que permíteme que sea también hombre con hombre y mujer con mujer. No, hay algunos que comienzan a decir: permíteme que no sea nada. Y otro: permíteme que sea con niño o con niña. Y otro: permíteme que sea con animales. Y así comenzamos a hacer un empuje, y está ese empuje ahorita actual, ¿no? Ahorita a nivel de legislación están buscando que se legalicen y se les dé el mismo estatus a nivel de la sociedad civil a las relaciones entre personas del mismo sexo. Pero más atrás viene otro movimiento con el mismo empuje, con características que quizás aún estos mismos que lo que quieren es el mismo sexo lo ven y dicen: no, eso no. Pero desde el momento que comenzamos a contravenir las normas de Dios, pues todo se vale, vamos a decirlo así, porque mi verdad es mi verdad y tú no la vas a cambiar. Y no solamente no la vas a cambiar, me la tienes que reconocer. Y no solamente me la tienes que reconocer a un nivel intelectual, me la tienes que reconocer a un nivel legal, para que tenga acto de vigencia en medio de la sociedad y se pueda mover libremente en medio de la sociedad. Eso es lo que hay detrás de todo eso. Porque esta diatriba, esta polémica es tan vieja como que somos los hombres. Desde que el hombre pecó y se pervirtió, pues se pervirtió en todas las áreas de su vida. Y el que no quiere saber nada de Dios,
o el que quiere saber de Dios a su manera, porque a lo mejor se sienten ofendidos y no, ¿cómo que tú dices que yo no creo? Yo tengo a Dios y yo oro y yo rezo y yo para acá. Bueno, quieres conocer a Dios a tu manera, eso también es válido, pero hay una desviación de las cosas de Dios. Eso ha sido tan antiguo como las montañas. El punto ahora no es que haya la diatriba o la polémica, el punto ahora es que yo quiero que eso se ponga en el papel y se reconozca a nivel de la sociedad civil con las leyes que nos gobiernan, con las leyes que rigen nuestro accionar en medio del convivir civilizadamente. Y los cristianos se levantan con una voz de protesta si son acusados: tú eres un segregacionista, tú tienes xenofobia, tú tienes esto, tú tienes aquello. Y uno puede decir: hermano, discúlpeme, lo que pasa es que yo leo la Biblia y estoy apegado a lo que dice la Biblia. Y bueno, todos conocemos el discurso. ¿Quién nos va a enseñar la verdad? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos enseña la verdad. Porque sí, algunos están, vamos a decir, claros en lo que creen, otros no están tan claros, escuchan un discurso, escuchan el otro parece también bonito, parece también lógico. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién me enseña la verdad? El Espíritu Santo de Dios. Él es el Espíritu de verdad. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Tenemos un auge, un empuje. A propósito, vamos a decir, bajo el paraguas de la libertad de cultos, donde todos los cultos tienen que ser admitidos. Yo no diría tanto que no a eso. Está bien, haz lo que tú quieras. Finalmente todos nos vamos a morir y vamos a tener que enfrentar a Dios. Cuando nos muramos, ahí todo el mundo va a saber cuál es la chiquita de verdad, porque al morirse no hay pataleo que valga. Ahí vamos a presentarnos delante de Dios. Usted tenía razón, yo lo voy a saber. Yo tenía razón, usted lo va a saber. El punto es que no nos vamos a poder volver atrás en ese momento. Así que si quieres vivir tu vida así, eso es el problema tuyo. Yo te voy a decir, te sugiero que lo hagas de esta forma. No quiero tu sugerencia, no te doy sugerencia, no hay ningún problema. Ese no es el punto, sino que hasta hace unos tiempo atrás había elementos como que cada quien puede practicar su culto en la medida que se respeten las normas de moral y de decencia. Entonces tengo cultos que quieren venir con sacrificios animales y con una serie de cosas. Por acá me tienen que admitir a mí también, y tienen, porque esto es mi realidad. Cuando lo ponemos todo sobre el papel, sobre el asunto de legalizarlo, se obliga a toda la sociedad. Porque si no quisiéramos aceptar eso, pues tenemos que irnos, no sé, aislarnos, volvernos ermitaños o algo así por el estilo. Caso contrario, tenemos que caminar con esas leyes que están allí, o hacernos infractor de la ley, aunque la ley sea injusta, contraria a la ley de Dios, y sufrir las consecuencias de la ley de los hombres, aunque seamos aprobados de parte de Dios. ¿Quién nos enseña todas estas cosas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos dice: esto es lo correcto, esto no es lo correcto. No es el correcto. El aborto es lo mismo que tú asesines a alguien, solamente que está en el vientre de su madre. Y viene otra ala que dice: no, eso no es así, tú eres aquello por acá, y qué pasa si hay esto, si esto, lo otro, y ciertas consideraciones. ¿Quién nos guía a toda verdad? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién nos dice esta es la línea que no se debe cruzar? El Espíritu Santo de Dios. Yo no creo en el Espíritu Santo de Dios. Nadie te está obligando a que creas en eso, pero le estoy hablando a la iglesia. La iglesia sabe quién es el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad y le dice a la iglesia qué línea no se debe cruzar. Eso es una labor y una tarea del Espíritu Santo de Dios. Él nos enseña todas las cosas. ¿Me puedo drogar? El Espíritu Santo de Dios nos enseña todas las cosas. ¿Puedo fumar? El Espíritu Santo de Dios nos enseña todas las cosas. No consigo nada en la Biblia con respecto a eso. Pues la gente en la Biblia no fumaba ni se drogaba, no lo vas a conseguir allí. Pero el Espíritu Santo de Dios nos enseña todas las cosas. Puedo preguntarle a Él y decirle: ok, frente a esto, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo ético? ¿Qué es lo moral? ¿Es ético que alquile mi vientre para que otras personas tengan un hijo? ¿Es ético que done semen para que otras personas puedan tener hijos, que realmente yo vendría a ser el padre? ¿Es ético o estoy jugando a ser Dios? ¿Quién me guía a toda verdad? El Espíritu Santo de Dios. ¿Tienes dudas con respecto a lo que tienes que hacer? El Espíritu Santo de Dios.
Y una vez que el Espíritu Santo de Dios te ha guiado, tienes que sentirte tranquilo con respecto a eso, sabiendo que el día de mañana, cuando mueras y te presentes a juicio, vas a ser justificado. Porque el mismo apóstol, dirigiéndose a la iglesia en exclusivo, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Queriendo decir que aún en medio de la iglesia habrá personas que aprobarán cosas, y luego vienen aquellos que no quieren orar, que no quieren buscar la guía del Espíritu Santo, sino que están buscando la voz de un líder, y entonces aprueban lo mismo que el líder ha aprobado y siguen por ese mismo camino sin siquiera ponerlo, digamos, a la consulta del Espíritu Santo. Pero resulta que lo que has aprobado realmente es una condenación. Estoy hasta aquí de mi esposo, de mi esposa, me voy a divorciar. Bueno, hay que ver en la Escritura si el Espíritu Santo acepta ese divorcio o no lo acepta. No, pastor, qué retardatario y qué recalcitrante. Eso lo dice la palabra, no la escribí yo. Pero yo voy a pegarme a la palabra, porque para mí, en función de lo que el Espíritu Santo de Dios nos guía, la palabra es la norma de vida más segura. No, pastor, no me va a decir que me tengo que calar que alguien que me pegue, que me diga, no, para nada. Pero la Escritura da también una pauta para eso: sepárate y no te puedes volver a casar. Gracias que me dijiste eso, pastor, para no ir para tu iglesia. No es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor. Pastor, has tocado algunos puntos álgidos. Es que el Espíritu Santo no le tiene miedo a los puntos álgidos. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Finalmente, de esta parte que estamos hablando del Espíritu Santo, dice, nos va a recordar todo lo que Jesús ha dicho. Y aquí definitivamente es algo wow. Tú dices, definitivamente vamos a decir, su aplicación primaria es a aquellos que estaban escuchando. Porque literalmente a aquellos que estaban escuchando les podía decir: se te van a recordar todas las cosas que yo te he dicho. Porque habían estado con Jesús y realmente Jesús se las había dicho. Y bueno, como seres humanos, se nos olvidan las cosas. Tenemos memoria corta, algunos memoria selectiva. Y cuando nos vamos poniendo viejos, eso se incrementa más todavía en algunos casos. Pero ahora todos los que directamente escucharon la palabra ya murieron. No hay nadie a quien se le deba recordar todo lo que él ha dicho, pero sigue siendo una de las funciones eternas del Espíritu Santo. Así que mi responsabilidad es enterarme de las cosas que Jesús dijo, que han quedado registradas, aprenderlas, saberlas y confiar que el Espíritu Santo de Dios me va a recordar todas las cosas que Él ha dicho, que antes yo no sabía que había dicho, pero que ahora sí sé, porque me dediqué a investigar y a saber las cosas que Jesús había dicho, no en 20,000 libros de investigación o en 20,000 libros de referencia, en el único libro que tiene el registro de lo que Jesús dijo, la Biblia. Y voy a traer, digamos, para puntualizar el valor de la palabra, Josué 1:8. Ese mismo hombre del cual le hablé, que durante 40 años sirvió a Moisés bajo ese amparo y no tomó para sí ninguna gloria, todo lo canalizaba a través de Moisés, tenía celo de Moisés inclusive, para que Moisés fuera el hombre que tenía que ser. Y si algo sucedía, unos ancianos no quisieron subir, y vino, se lo dijo Moisés, no quisieron subir, están profetizando ahí en el campamento. Y Moisés lo terminó regañando. Y sin embargo Josué siguió allí, entendió lo que Moisés quiso decirle a propósito de la libertad del Espíritu Santo, pero también dijo, ok, uno cuando está en esta condición agarra lo bueno y lo malo, agarra la palmadita en la espalda, pero también la nalgada, en sentido figurado, no, nadie te está pegando. El punto acá es el siguiente: este hombre, en el momento que tenía que calzar los zapatos de Moisés y entendía lo que eso significaba, Dios le habla
y le dice, entre otras cosas, lo siguiente: Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta palabra está dada en función del libro que él estaba recibiendo en ese momento. En Deuteronomio, el quinto y último libro de Moisés, que cierra Moisés ese día que va a fallecer, entendiendo naturalmente, ¿no?, que el último capítulo probablemente lo haya escrito el mismo Josué para cerrar el libro con el evento de la muerte de Moisés, que una vez muerto pues ya Moisés obviamente no lo puede escribir. Pero este es el libro de la ley que le entregan, la Torá, los 5 libros, el Pentateuco. Para este momento no hay canon como lo conocemos hoy en día. No hay 39 libros del Antiguo Testamento y mucho menos 27 del Nuevo Testamento, porque Jesús todavía no ha aparecido. Solamente hay los 5 libros de la ley, inspirados de parte de Dios, a los cuales Dios iba a añadir otros libros, toda otra historia, la historia del canon, toda otra prédica. Pero el punto acá es la manera de Dios decir: la inspiración que he dado para escribir estos libros, y todavía me faltan unos libros para añadir allí, como que le dijera a Josué, pero esto es suficiente para que tú, meditando en esto, hablando de esto y haciendo de esto, hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Hoy en día no tenemos solamente la Torá, tenemos el Antiguo Testamento completo, la Tanakh, Talmud, Torá, profetas, escritos. Tenemos el Nuevo Testamento, Evangelios, libro de Hechos, cartas paulinas, cartas pastorales, cartas universales, libro profético de Apocalipsis. Se cierra el canon, 66 libros. En esos 66 libros está encerrada la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para hacer perfecto al hombre de Dios. Así que es tu tarea y mi tarea dedicarnos a leer, a estudiar, a profundizar en estos libros. Y si somos específicos con respecto a la obra del Espíritu Santo, particularmente en los 4 evangelios, porque ellos ponen en evidencia la palabra de Jesús, de manera tal que la palabra de Jesús esté viva en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos recuerde todo lo que Jesús ha dicho. Músicos pueden pasar. Y entre las cosas que Jesús dijo, y esto lo voy a tomar aquí para cerrar como parte del galardón, Juan 8, 31 y 32 dice de esta manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya, aleluya. Porque cuando comenzamos a preguntarnos, ¿libres de qué? Los que tenemos un tiempo en el Evangelio sabemos que la primera libertad que experimentamos, o de la que estamos conscientes, es la libertad del pecado. Y ciertas actitudes pecaminosas que había en nuestras vidas ya no nos subyugan, ya no nos someten, ya no nos obligan. Y cada quien tiene su experiencia. Tu experiencia no tiene que ser la mía. Y en ciertas cosas que quizá para mí esa libertad fue algo como que automático, no lo fue así para ti.
pero comenzamos a experimentar. Ahora, muchas veces creemos equivocadamente que hemos experimentado, vamos a decir así, la libertad plena, completa y total desde el mismo momento que creímos. Y no es que no sea cierto en términos, vamos a decir, teológicos, porque no es que hay una libertad más que otra. En el momento que nos entregamos a Cristo, la verdad y la libertad viene plena sobre nosotros, pero vamos a decir, el disfrute de ella no va a venir sino en la medida que nosotros profundizamos en el conocimiento de la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tardé 8 años para que pudiera conocer, para que yo estuviese preparado, porque había sido levantado en una iglesia pentecostal, ¿no? Una iglesia pentecostal, el predicamento o la predicación en cuanto a lo que tiene que ver con las tinieblas y lo que tiene que ver con los demonios, hermano, usted tiene el Espíritu Santo, eso no lo puede tocar, es imposible que lo toque. Y sin embargo, 8 años después de haber creído, profundizando en las Escrituras, viendo, por ejemplo, el alcance, vamos a decir así, de lo que significa la confesión, y examinándome a la luz de la palabra, tomando como referencia Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, examina mi pensamiento, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en la senda eterna. Y en base al Salmo 19, líbrame de los errores que me son ocultos, esos pecados que no puedo ver. Y mientras el Espíritu Santo me examinaba y comencé a entender, ¿sabes? Hay cosas que no solamente no las has confesado, sino que tampoco te has apartado de ellas. Y el proverbista dice, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y recuerdo ese día mientras oraba al Espíritu Santo y le decía, y comenzó a mostrarme una serie de cosas que nunca las había confesado, nunca las había sacado a la luz. Y ese día en mi oración comencé a confesarlas, comencé a sacarlas a la luz delante del Señor, comencé a pedir perdón y conocí la verdad, y la verdad me hizo libre. Conocí la verdad con respecto a algo que estaba sucediendo en mi vida, donde estaba en un punto que, bueno, casi no dormía con la luz prendida en el campamento, porque es que apagaban la planta en la noche y no había luz que prender. Pero si no, lo hubiese prendido seguramente, porque el temor había ido tomando cuerpo en mi vida. Y cuando finalmente tuve ese proceso de confesar y de pedir perdón y de apartarme de ciertas condiciones pecaminosas que nunca habían sido confesadas, el Señor me mostró, ¿sabes? Es que ese temor que tienes no es natural. Ese temor es un espíritu de temor, no está dentro de ti, no es que estás endemoniado, pero te está afligiendo por causa de tu pecado no confesado. Y en ese momento pude tomar autoridad y reprender el espíritu de temor. Hasta ese día eso tuvo dominio o aflicción sobre mí. Y amados hermanos, créanme que cuando usted conoce la verdad y la verdad lo hace libre, eso es un gozo en su corazón. Cuando usted se ve libre de una afección, cuando usted se ve libre de un patrón de pensamiento, cuando usted ha sido afligido en su vida por un determinado patrón de pensamiento, llega al Señor, sigue manteniendo ese patrón de pensamiento, y un buen día llega y consigue en la palabra que le muestra que lo que usted estaba pensando, la manera como lo criaron, como lo levantaron, no es realmente así, y conoce la verdad, y la verdad lo hace libre y le da un nuevo fundamento y le da un nuevo paradigma. Amado, usted danza para el Señor.
Usted se goza y se alegra en Él. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, oh Señor. Porque no es solamente esa libertad, vamos a decir primaria, cuando sabemos ya el pecado no tiene dominio sobre mí. Es que esa libertad es cada vez más profunda. Es una libertad que le lleva a Pablo decirle a las personas: ya no me molesten más, yo llevo sobre mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Porque ya nadie me juzga, ni siquiera yo mismo me juzgo. Porque donde el Espíritu Santo de Dios se está moviendo, allá hay libertad. Pero no es libertad solamente para danzar, gritar, para hablar en lengua, para que se manifiesten los dones. Es libertad total y completa. La libertad de sabernos libres de los paradigmas del mundo y sujeto únicamente a los paradigmas del reino de los cielos. El sabernos que ya no somos ciudadanos de las tinieblas, sino somos conciudadanos de los santos. Que aquí en esta tierra somos peregrinos y extranjeros, que aquí no buscamos absolutamente nada. Y como no busco absolutamente nada, mi interés, mis ojos, mi corazón está puesto en el reino y en nada más. Eso es un galardón, porque es vivir el cielo acá en la tierra. Es estar metido en este tabernáculo de carne, pero saberse ciudadano de los cielos. Estar metido acá en ese tabernáculo de carne, pero saberse libre. En la dicotomía de vivir en eternidad, aunque todavía estoy en la temporalidad de esta carne, de la cual pronto, en el tiempo que el Señor haya determinado, voy a verme libre de ella también definitivamente. Y por eso es un galardón aquí y ahora. Yo te animo, amado hermano y amada hermana, a que no dejes de nutrirte cada día, confiando en que el poder de la palabra, cuando el Espíritu Santo se mueve a través de ella, transformando ese logos en un rema, impacta tu vida y te conduce a libertad, la libertad propia del Evangelio. Cuando uno se mueve en esta libertad, nada te puede robar el gozo. Porque el gozo está fundamentado en tu salvación y te sabes salvo. Y por lo tanto eres libre. Y tantas historias, testimonios que hemos escuchado y que hemos sabido, entendemos que está sucediendo allí, el mover del Espíritu Santo, el permanecer en su palabra, el crecer en el conocimiento de Dios, produce libertad. Y no hay nada mejor que vivir en la libertad a la cual hemos sido llamados los hijos de Dios. Ponte de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos. Tú estás aquí en medio de nosotros, Espíritu Santo. Tú estás ministrando, tú estás tocando las almas, estás tocando las vidas. Yo he mencionado ciertas cosas que tú me has traído a la mente, pero tú conoces de los corazones y la profundidad de cada uno de ellos, Señor. Tú sabes, Señor, lo que cada uno necesita. Tú sabes, Señor, y conoces lo que cada uno, mi Dios, en esta hora le debe ser ministrado, para que en conformidad con su crecimiento y su madurez sea impulsado a seguir, a continuar, impulsado a seguir peregrinando, a correr con paciencia la carrera que se tiene por delante, Señor. Así que venimos ante ti en esta mañana desde esa perspectiva, rogándote y pidiéndote que hagas tu obra, oh Jesús. Todos de pie, vamos a adorarle juntos. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
Es que en tu presencia estamos, Señor. En tu presencia vivimos, Señor. Cual Eliseos y cual Elías podemos decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy, y allí hay libertad. Aleluya. Para vivir en conformidad con el llamado que nos has hecho, creyendo y confiando. Tú eres nuestro sostén y nuestro mantenimiento. Oh, tu Espíritu Santo habita en nosotros. Tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos enseña todas las cosas. Tu Espíritu Santo nos recuerda cada palabra que has dicho. Tu Espíritu Santo te exalta porque toma de lo tuyo y nos hace saber. Te ruego bendición sobre cada hermano y hermana que ha escuchado en esta mañana. Te ruego, mi Dios, que te llegues a cada uno de ellos, y que conforme a tu palabra, Señor, seamos edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. La semana que viene los espero acá por este mismo canal. No te olvides, culto misionero, y también vamos a tener Santa Cena para la gloria del Señor. Se te quiere, se te extraña, estás en nuestras oraciones. Dios te bendiga.